Los sindicatos, claro, veían dónde nos reuníamos. Cuando queríamos reunirnos no teníamos dónde reunirnos. Entonces, y los sindicatos estaban intervenidos porque la mayoría había un tal patrón Laplacet, que era el interventor en la CGT, que era un marino, había entregado, algunos sindicatos se los había entregado a los socialistas, que nosotros le decíamos que eran socialistas amarillos, ¿no? Por ejemplo, empleado de comercio estaba Marco Vecchio o Marx, en otros gremios estaba Pérez Leirós en la construcción, gente que nunca hubiera ganado el gremio votando, ¿no? Así por elecciones, entraron por la ventana de la intervención militar y eso lamentablemente fue un baldón que no se pudieron sacar nunca y que a nosotros nos hizo pelear para recuperar esos sindicatos también de una manera violenta, ¿no? Yo recuerdo haber intervenido en muchas ocupaciones así de sindicatos, con Pocho Rearte, con Gustavo, con varios compañeros que entrábamos, viste, o por una ventana o por un techo, bueno, después teníamos que salir rajando porque venía la policía y nos desalojaba, porque legalmente el sindicato era de los que habían sido nombrados interventores. Pero eso creó también ¿cómo te diré?, una relación entre los sindicalistas y nosotros, que también hay que reconocer que no eran sindicalistas corruptos o sindicalistas de traje y corbata, ¿me entendés? Eran sindicalistas de la segunda o la tercera fila del sindicalismo que ante la deserción de sus dirigentes o ante la prisión de sus dirigentes, salieron de esa segunda fila o tercera fila y se metieron a reconquistar los sindicatos, ¿no? Entonces, bueno, es difícil después con las cosas que pasaron, decir, ¿cómo ustedes estaban con, no sé, vamos a poner el caso de Bandor o el caso de Lorenzo Miguel para poner los más arquetípicos? Y sí, pero en esa época ellos también participaban de la resistencia y en sus, no sé, en sus locales había siempre o armas o explosivos o apoyaban a la gente que hacía la lucha, ¿me entendés? O mandaban cosas a los presos que estaban adentro. Había como un reconocimiento a que nosotros éramos lo mismo, éramos parte integrante de ese gran dispositivo de lucha, ¿no? Así que cuando teníamos que hacer una reunión, las primeras reuniones que yo recuerde por lo menos eran en el sindicato de farmacia. El viejo sindicato de farmacia, que ahora ya es una... Y bueno, que felizmente conserva el mismo espíritu de entonces, ¿no? Ferrarés y Mujica, todos los compañeros que están ahí han sabido mantener aquel viejo espíritu de Jorge Di Pasquale, que era como un hermano mayor. Él tenía apenas unos pocos años más que nosotros, pero como nosotros en esa época tendríamos 18 años, viste, 19, ponele, uno que ya tenía 25, era como, uno lo miraba como un tipo grande, ¿me entendés? Pero había 6 años o 8 años de diferencia, no era una gran cosa. Y entonces ahí sí había ya algunas tentativas de, ¿cómo te diré?, de concientización, vamos a llamar, o de reflexionar. Pero ¿por qué luchamos? ¿Para qué? Bueno, fueron interrumpidas porque todos nosotros terminamos presos, la mayoría, todos los compañeros que integrábamos esos primeros grupos de la Juventud Peronista en distintas épocas. En esos años fuimos todos en cana, o con el Plan Conintes, o con la Ley Federal de Emergencia. Y la cárcel fue también una especie de escuela, porque no solo nos permitió conectarnos con otros compañeros de Córdoba, de Tucumán, de La Rioja o de Neuquén, en fin, de Mendoza, sino también preguntarnos por qué estábamos ahí, ¿no? Si valía la pena, no valía la pena, estábamos en lo correcto, no estábamos en lo correcto. Así que, y eran discusiones vivas, eran desde el más simple que decía no, porque Perón tiene que volver y Perón es lo más grande que hay, Perón es el líder de este pueblo, y hasta otros decían, bueno, pero ¿para qué queremos que vuelva Perón? ¿Qué va a hacer Perón? Va a ser lo mismo. Entonces ahí ya empezábamos a salir
con ese asunto de lo que había sido el Congreso de la Productividad en el 53, creo, 54, entonces algunos decían no, porque mirá, hasta Teilhard también decía que era peronista y estaba al lado de Perón y después era uno de los principales tránsfugas, digamos, que denigraba de Perón, decía que era un drogadicto, que se acostaba con las chicas de la UES, que era un degenerado, un depravado. Bueno, mirá los dirigentes que hemos tenido, entonces, ¿te parece a vos que vale la pena? ¿Este es el peronismo por el que luchamos? No, no, la verdad que no, esto no. Bueno, entonces, y eso nos obligó, yo creo que como una escuela, ¿no? Que nos fue obligando a ver por qué queríamos que Perón volviera, ¿no? Para qué queríamos que volviera. Y eso fue lindo porque al mismo tiempo Perón nos reconocía como sus mejores hombres, vamos a decir así, o nos mandaba unas lindas cartas. Hasta Matera, por ejemplo, Matera o todo lo que en esa época eran los delegados de Perón, venían a visitarnos a la cárcel, ¿me entendés? No éramos marginales, no estábamos, éramos como una parte del todo, ¿no? El todo era el movimiento. Y dentro de eso, bueno, Perón nos llamaba a las formaciones especiales, después ese nombre no era representativo, después más adelante, ¿no? Pero en ese momento es cierto, éramos como una especie de formaciones especiales.